Hola, ¿qué tal? Hoy les traemos un nuevo unboxing de la línea ICA Renault. En esta caja vamos a encontrar dos acrílicos de una unidad de ICA casi extinta en la época que estamos actualmente. Les cuento un poco de la historia, como para que no se vayan enterando o interiorizando como hicimos nosotros, ya que fue un repuesto o una pieza media rara que nos llegó a nosotros en el último lote que recibimos de Renault. Tuvimos que interiorizarnos en el tema porque no teníamos conocimiento, no es una unidad que vamos en la calle a diario. Ya hoy en día ya sabemos que hay muchas de las unidades que están de Renault o ICA, mejor dicho, ya casi no hay en la calle. Y bueno, esta unidad no es una unidad que tengamos un recuerdo actual de dónde verla o ir a buscar para comparar, o un recuerdo de algo actual para poder ir comparar la unidad que recibimos con la unidad física de lo que estaría en la calle, ¿no? La unidad. Bueno, ahí le contamos un poco de la historia. A mediados de 1966, la empresa ICA toma el control de Siam Di Tela y crea una nueva empresa que se llama Sidasa, Compañía Industrial de Automotores S.A. Esta era para la fabricación de la línea Riley Morris. Dichos vehículos se fabricaron en la planta de Monte Chingolo, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la unidad en cuestión es el Jeep frontal. La misma tenía una capacidad de carga de 2 toneladas. Podía estar motorizado por el tornado especial de 6 cilindros en línea con una cilindrada de 2.960 centímetros cúbicos, el mismo que usaba la estanciera de ICA. El otro motor era diésel, marca Borgward, de 4 cilindros en línea y una potencia de 52 caballos a 4.000 revoluciones por minuto. Este motor gasolero lo fabricaba Borgward Argentina. Bueno, esta información que le acabamos de comentar la sacamos en una página que le dejamos en la descripción del video. Los links, pues son dos, pero para que tenga más conocimiento le agregamos uno más, que nosotros estuvimos leyendo bastante como para interiorizarnos de la unidad, que no se fabricó mucho después que lo tuvo ICA, creo que fue en 1966-1967, y quedó ahí. Por eso le comentamos que no es una unidad muy común hoy en día. Así bueno, ahí empezamos a mostrarle las piezas que contiene la caja, que son los acrílicos frontales. Cuando lo vean no lo van a poder creer, son muy buenos, o sea, tienen muy buena calidad, bueno, y se van a asombrar porque ya de por sí ya la caja está en óptimas condiciones y bueno, los acrílicos no se quedan atrás. Bueno, empezamos. Bueno, la caja, como lo estaban viendo, bueno, dice repuestos legítimos, bueno, Rambler Jeep, Industria Case Argentina. Y lo más importante de la caja es el número de piezas, que esto es algo que por lo cual nosotros estamos haciendo estos videos. Como verán ahí, el número de pieza es 2075745. Además pueden ver que dicen 2 piezas arriba. Bueno, en este caso esta caja contenía 2 piezas. La misma eran de los dos faros laterales. O sea que serían el repuesto, los repuestos acrílicos de los faros. Y tiene los dos, no solamente uno. Solamente en el momento cuando iban a comprar la ICA Renault, el repuesto amigo le mostraba la caja y le vendía los dos. Calculo que en su momento le habrán dejado comprar de a uno, pero bueno. Bueno, ahí abrimos la caja. Miren cómo se encuentra el material. Te das cuenta que nunca se sacó, siempre se mantuvo así. Ahí vemos que está la otra unidad, vamos a sacarla también. Corremos la caja. Corremos la caja. Bueno, vamos a abrir. Estos acrílicos no tenían lugar, o sea, no había un lado especial. Estos faros en especial
no tienen lugar. O sea, no es izquierdo, no es derecho, son ambos. Eso era lo bueno de esta unidad. Que no tenías que volverte loco por comprar el izquierdo, comprar el derecho. Bueno, una unidad correspondía para las dos posiciones. Bueno, vamos a buscar, como venimos haciendo, a una marca o detalle que contenga el mismo para diferenciarlo de una unidad que sea actualmente, una fabricación actual, y con esta que sería la fabricación de época, la original, de cómo lo conseguían las fábricas, en la fábrica de Ica Renault, cómo lo instalaban. Bueno, no vemos nada más que bueno, el detalle del acrílico, que está impecable, pero no vemos ningún número, no un número de pieza, un número de identificación, un número de parte, nada. Así que bueno, lo bueno es que no tiene lugar y que se puede usar tanto izquierdo como derecho. Y bueno, la calidad bueno, es óptima, no tiene ninguna rajadura, nada, está perfecto. Se conservó durante tantos años, sabiendo que lo que conté hace un instante del tema de la historia, que se empezó a fabricar en Ica de 1966 hasta el 67, después terminó ahí y no fueron muchas unidades. Como le comenté también en la descripción, si quieren quieren interiorizarse un poco más, van a poder informarse con los dos links que les vamos a dejar. Bueno, vamos a ver la otra unidad. A ver en qué estado está. Encima veo que parece en bolsa de caramelo. Y no, mirá, un acrílico. Bueno. También en el mismo estado. No está rajado, no está roto. Está en perfectas condiciones y tampoco vemos algún detalle o un número de parte de algo de la pieza. El color no se descoloreó, nada. Se mantuvo durante tantos años así que es increíble. Bueno, acá vemos que son iguales, no tienen diferencia uno con el otro. Para quienes adquieran una caja con el número de parte que le pasamos, y la vamos a también dejar en el detalle de la descripción. Recuerden cómo deben ser físicamente cuando abran la caja, así no se llevan un chasco sería cuando la abren y lo instalan. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, dale like al artículo si te gustó, y después te vamos a dejar unos enlaces al final por si querés ver más videos. Y no te olvides de seguirnos para tener nuevas novedades. Más adelante vamos a ir cargando nuevos unboxing que los tenemos todos preparados para ir subiéndolo desde a poco. No vamos a ir a bombarlos a todos y vamos cargando diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos más contenido para exposiciones que tenemos hechas. Bueno, muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por ver nuestro video y espero que les haya gustado. Chao, hasta luego.